Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador que hace semanas, varias semanas, hace ya un tiempo, sonaba como un futurible con mucha fuerza para jugar en la zona futura del Real Madrid de básquet. Un jugador que además ha hecho una muy buena temporada en su equipo, que acaba de jugar los cuartos de final de la Euroliga y que estadísticamente a nivel de impacto es uno de los centers con más relevancia de esta campaña en la Euroliga presente. Hablamos de Jalen Reynolds, el cual, lo dicho, sonó hace un tiempo para ser jugador futuro del Real Madrid, pero parece que todos los acontecimientos, los distintos rumores, los distintos puntos de análisis le pueden llevar a ya no ser un jugador a valorar, teniendo en cuenta que ha llegado Vincent Poirier, que en principio la idea era que llegara la temporada próxima, teniendo en cuenta que van sonando otros nombres dentro del puesto de 4, 4 y medio para ser sustitutos de Usman Garuba, e incluso, bueno, de alguna manera ha llegado en esta presente campaña Alex Tyus, pues parece algo complicado que pueda entrar Jalen Reynolds, más allá de que a nivel de talento, calidad, cuestión física, capacidad reboteadora, capacidad de hacer multitarea dentro de la pista. Más allá de todo esto, que yo creo que es indiscutible tras ver su campaña en la máxima competición continental, pues bien, más allá de todas estas cuestiones y características, no parece que el jugador norteamericano pueda jugar el próximo año en el Real Madrid ni que el Real Madrid ya se vaya a interesar por él. Entre otras cosas, también el CSKA de Moscú ha sonado como un equipo potente, que además en principio, cuando sonaba el tema Reynolds con el Madrid, parece que el CSKA iba a poner más pasta encima de la mesa en el contrato de Jalen Reynolds. Entonces, bueno, parece que todos los caminos llevan a que no pueda entrar. Lo cual no quiere decir, de alguna manera, que el Real Madrid no tenga que seguir, como decimos, postulando alguna opción en el 4, porque yo tengo la percepción y la sensación, como muchos, de que Usman al final va a pescar un buen contrato en la NBA, que Garuba va a tener un buen pick, un buen puesto, un buen ranking dentro del próximo draft, y que eso le va a permitir tener un buen contrato y dar el salto. Entonces, pensemos también, haciendo un análisis global más allá del tema Reynolds, que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero que, como digo, parece muy difícil que ya pueda encajar. Hagamos un análisis de introspección de lo que tiene el Real Madrid en el juego interior, en los puestos de 5, con Trey Thompkins haciendo de 4 y medio, pero 5 es Vincent Poirier y Walter Eddy Tavares. Tristan Vukcevic también como Tompkins un 4 y medio, y como 4 puro, entre comillas, quedaría Anthony Randolph, tal cual. Esto es lo que tendríamos junto a las dudas de Alex Tyus, que tiene contrato de temporero, y Felipe Reyes, que en principio parece que se va a retirar del baloncesto. Por lo que con estos nombres y con las particularidades de cada uno de ellos, se hace necesario fichar a un jugador. ¿Por qué? Pues Anthony Randolph en primera instancia. Anthony Randolph es un punto de gran duda porque se tiene que recuperar de una gran lesión y es un grandísimo jugador, pero que vamos a ver cómo su periodo de recuperación y su manera de recuperarse. Un tipo que físicamente no es el de hace 3 años, por poner un ejemplo. Trey Thompkins ya sabemos también que es un jugador que ofrece dudas en cuanto a su estado físico se refiere, no en cuanto a su talento, que le sobra para jugar en el Real Madrid y en el básquet europeo al más alto nivel. Luego tenemos a Alex Tyus, que se podría intentar valorar, tenerlo de quinto o sexto pívot. A mí, sinceramente, como analista y como consumidor del baloncesto, el Alex Tyus actual creo que no vale para el Real Madrid, es más una tirita para esta temporada que algo que se pueda valorar de cara al medio plazo, incluso como quinto o sexto pívot no me vale. A algunos supongo que sí, me gustaría que lo dejéis en el cajón de comentarios. Tristan Vukcevic, yo creo que es una apuesta que el club la va a tener ahí, trabajando con el primer equipo, pero tenerlo ahí como un quinto pívot, pues bueno, creo que todavía a lo mejor puede ser algo pronto. Es verdad que talento tiene, pero tiene aún muchísimos puntos de mejora y con las dudas anteriores, ¿no? Es decir, vamos sumando una serie de dudas. Vincent Poirier, pues bueno, no ha empezado mal, la verdad, pero yo creo que tiene que seguir cogiendo relieve y dinámica. Tavares parece el valor más seguro, o no parece, lo es. Entonces, pensando todo esto realmente, yo me digo, pues a lo mejor hay que fichar a un jugador de garantías, ¿no? De alguna manera dentro de la zona del Real Madrid. Que si ya no va a ser Jalen Reynolds, como todo indica, sí, valorar alguna opción que pueda permutar entre el 4 y el 5 y ser un jugador que pues eso, que tenga experiencia, que haya gastado camisetas de nivel dentro del básquet europeo, y seguro que muchos nombres se nos ocurren. Bueno, yo... recogiendo el tema de Jalen Reynolds, se ha hablado también de Devin Booker en su momento.
son jugadores realmente interesantes. Ahora ya vimos en última hora en Cesando.es que salió hablando Javier Maestro de Garçon Yabusel, que también a mí es un 4 que me gusta mucho. Entonces, bueno, ahí, como dije también en este vídeo anterior, se puede hacer un buen rastreo de pivots y creo que sería importante. No sé hasta qué punto podemos ahí gastar dinero, pero creo que las circunstancias nos obligarían a hacer un desembolso y a asegurar ese puesto que hemos visto que esta temporada, por H o por B, hemos tenido muchos, pero que muchos problemas y que algunas dudas genera con respecto a algunas circunstancias de estos jugadores. Pero me gustaría que igualmente dejéis vuestro comentario, me dejéis nombres, jugadores que os gustaría que jugaran en el Real Madrid en este puesto de 4, 4 y medio, dentro de la Liga Andesa, fuera de la Liga Andesa, dentro del Básquet Euroliga, dentro de Eurocup, FIBA en general, algún agente libre de la NBA que pueda quedar, lo que sea, lo que se os ocurra. Vamos a ir comentando y vamos debatiendo porque seguro que van a ser semanas intensas, más allá de que todos tenemos puesto el ojo en poder ganar esta super Liga Andesa ante el Barça, porque el Barça va a ser un durísimo rival, que creo que es el gran rival. No creo ahora mismo Baskonia perdiendo a Bildoza y Valencia Basket, no veo que vayan a ser rivales, con todo mi respeto. Entonces, bueno, más allá de estar muy concentrados en la Liga, hay que ir pensando en el futuro, como ya desde luego está haciendo el club. Suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.